Bueno, en este caso mi grupo va a hacer la resolución del presente caso clínico. Los integrantes son Abel Henry Conde Chávez, Neile Gabriela Culala Mamani, Maite Arieta Bernal y Marina Fabio Torres. En el presente caso clínico vamos a tener lo siguiente. Paciente de 5 años refiere hipoacusia hace una semana y otalgia derecha intensa concomitante al examen físico. La membrana timpánica está abombada, deslustrosa, muy congestiva y poco móvil a la neumatoscopía. En este caso, el diagnóstico va a ser otitis media aguda exudativa. Esto porque el paciente va a presentar manifestaciones clínicas de dicha patología como tal. Cabe mencionar que el diagnóstico diferencial van a ser muchas etapas. En este caso vamos a tener la etapa de tubotimpanitis, la etapa hiperémica y la etapa supurativa. La etapa de tubotimpanis, esta patología se presenta signos y sintomatología muy semejante a la del paciente, como el ser la hipoacusia, debido a que existe un acortamiento en la extensión luminal del tímpano y debido a la presencia del material exudado como tal. En la etapa hiperémica, en esta etapa se encuentra al examen físico una membrana timpánica congestionada y opaca, hipomóvil y dolorosa a lo que va a ser la exploración neumática. Dentro de la etapa supurativa vamos a ver que en este caso va a presentar una otalgia intensa y pulsátil. La membrana timpánica se observa abombada, hiperémica, tensa, inmóvil y en ocasiones con zonas amarillentas, que en este caso denotan líquido y necrosis. También hay hipoacusia importante. Sin embargo, cuando se puede presentar perforación de la membrana timpánica y otorragia, esto disminuyendo el cuadro dramáticamente. Diagnóstico actual. Bueno, dadas a las manifestaciones clínicas iniciales de otalgia, hipoacusia y membrana timpánica abombada en el paciente de 5 años, que sugerían una otitis media aguda y ahora con la aparición a las 48 horas de fiebre de 38,5 grados centígrados, cefalea retroorbitaria, diplopia, oftalmoplegia. Este sería un cuadro demasiado alarmante que como grupo llegamos a un diagnóstico ya que nos indica una probable complicación grave de la otitis media llamada trombosis del seno cavernoso. Bueno, en este caso, si es que el paciente vuelve a consulta con una fiebre ya de 38,5, al igual que vamos a notar una protrusión del pabellón auricular hacia afuera y adelante, al igual que un eritema retroauricular, vamos a indicar el diagnóstico y el tratamiento. Basado en los hallazgos que ya hemos visto y que nos orienta al diagnóstico, vamos a diagnosticarle como una otitis media con mastoiditis. En el tratamiento, se va a dar un ibuprofeno, en algunos casos paracetamol para tratar la fiebre, que van a venir de 5 a 10 miligramos peso kilogramo de 7 a 10 días de duración. Al igual que otros medicamentos como la cetrazona, que esta se va a dar de manera endovenosa, 1 gramo cada 12 horas, al igual que de 7 a 10 días. Al igual que como ya tenemos una mastoiditis o un eritema y absceso, vamos a proseguir a drenarlo. En lo quirúrgico, si es que llega a complicarse y no llega a funcionar el tratamiento o el drenaje, se le puede hacer una mastectomía. En cuanto a la patología central de los casos estudiados, vamos a determinar que se va a llegar a tratar de una otitis media.
Esto porque tanto la clínica como el examen y los datos obtenidos van a llegar a ser significativos en esta patología. Vamos a describir un poco más de lo que es la otitis media y vamos a empezar diciendo que va a llegar a ser una inflamación del oído medio. Esta que va a llegar a ser el espacio detrás del tímpano que contiene los pequeños huesecillos de la audición. Sabemos que por anatomía el oído se va a llegar a dividir en oído externo, medio e interno. Tanto el oído externo como el oído medio se van a llegar a estar divididos por una membrana denominada la membrana timpánica. Entonces, una otitis media va a llegar a afectar principalmente lo que es el oído medio. En cuanto a la fisiopatología, vamos a citar y describir principalmente lo que es la trompa de Eustaquio, que de cierto modo va a estar implicado en lo que es la aparición de una otitis media. Sabemos que la trompa de Eustaquio va a conectar la pared anterior del oído medio con la pared lateral de la rinofaringe. Entonces, sabiendo eso, vamos a decir que una obstrucción en esta estructura va a llegar a influir mucho en lo que es una otitis media. Se sabe que la trompa de Eustaquio ayuda a mantener la presión de aire equilibrada en ambos lados del tímpano, permitiendo que el aire del exterior entre en el oído medio. Si la trompa de Eustaquio está bloqueada por alguna razón, el aire no puede llegar a alcanzar el oído medio, con lo cual la presión va a llegar a disminuir en este espacio. Entonces, de este modo ocurre una disfunción de la trompa de Eustaquio y se va a producir un desequilibrio de presiones. Ya cuando la trompa se obstruya y al no poder drenar adecuadamente, se acumula el líquido en el oído medio, creando un medio propicio para la proliferación de bacterias. Las bacterias presentes principalmente en lo que es la nasofaringe, es por eso que se dice que una infección de las vías respiratorias altas queda influenciado o es una causa predisponente en lo que es una otitis media. Entonces, las bacterias presentes en la nasofaringe pueden ascender a través de la trompa de Eustaquio, obstruirla y colonizar el oído medio. Algunas bacterias más comunes en la otitis media son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Moraxella, que van a ser las principales etiologías de una otitis media. La presencia de estas bacterias en el oído medio desencadena una respuesta inflamatoria, de tal modo de que habrá enrojecimiento, dolor, fiebre y acumulación de pus o secreciones en el oído medio. A medida que se acumula más líquido y pus, va a llegar a aumentar más la presión en el oído medio, causando así dolor intenso y potencialmente ruptura del tímpano. La inflamación y acumulación de líquido puede dificultar la movilidad de los huesecillos, produciendo pérdida auditiva, principalmente una pérdida auditiva conductiva. En cuanto a lo que es la clasificación, vamos a tener una clasificación aguda y crónica. En algunos se relata una clasificación en donde resalta aguda, crónica y recurrente. En esta ocasión vamos a describir lo que es la aguda y la crónica. En cuanto a una otitis media aguda, vamos a decir que va a ser la aparición repentina de síntomas como dolor de oído, fiebre y posible secreción de líquido por el conducto auditivo externo. Esta llega a ser causada por infecciones virales o bacterianas y va a llegar a requerir tratamiento de acuerdo a la etiología. Principalmente si va a llegar a ser de una etiología bacteriana, sí o sí se va a iniciar un tratamiento en base a antibióticos. Esta a su vez va a estar clasificada en supuradas y no supuradas. En cuanto a la otitis media crónica, esta se va a dividir en dos principalmente, una con membrana timpánica íntegra, a esta lo vamos a denominar como una otitis media con efusión, en donde va a significar que la membrana va a llegar a estar íntegra con ninguna lesión alguna. Mientras que por otro lado tenemos una otitis media crónica con membrana timpánica perforada. Esto se debe a que la excesiva acumulación de líquido pus dentro de lo que es el oído medio va a llegar a perforar en gran parte lo que es la membrana timpánica. Y en cuanto a lo que es una otitis media recurrente, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, esta se va a caracterizar principalmente por presentar episodios repentinos de otitis media aguda separados por periodos de resolución completa, es decir, que aquellos que tengan una otitis media, 4 episodios de otitis media diagnosticados en un lapso de un año, se le va a denominar una otitis media recurrente.
Y en cuanto a las complicaciones de una otitis media, vamos a tener dos principalmente, que es una complicación intratemporal y una complicación endocraneal. Si no se va a llegar a tratar bien una otitis media, esta puede generar complicaciones como ya las mencionadas. Tenemos las complicaciones intratemporales. Estas se le denomina así porque si estas complicaciones se van a mantener por dentro de los límites del hueso temporal, y se le denomina complicaciones endocraneales cuando estas ya van a salir por fuera de lo que es el hueso temporal y se van a ir a lo que es el endocráneo. Ambas pueden provenir de una otitis media aguda, tanto como crónica. En cuanto a las intratemporales, tenemos lo que es la mastoiditis, la laberintitis, parálisis facial, tromboflebitis del seno sigmoideo. Vamos a describir un poco de lo que es la mastoiditis, que va a llegar a ser el compromiso del mucoperiósteo y el hueso mastoideo. Esta implica lo que es una infección de las celdillas mastoideas, que son espacios de aire dentro del hueso temporal, ubicados detrás. Se va a caracterizar principalmente por presentar fiebre, dolor intenso detrás del oído, inflamación y enrojecimiento retroauricular, protrusión de pabellón auricular, malestar general, y principalmente lo que es en el examen físico se va a ver un abombamiento o protrusión de la pared póstero superior del conducto auditivo, pus drenando del oído. Y en cuanto a la laberintitis, vamos a describir que va a llegar a ser un proceso inflamatorio agudo del laberinto membranoso. Principalmente va a llegar a ser de etiología bacteriana. Existen 3 mecanismos que causan laberintitis. En la otitis media aguda, el germen va a pasar a través de las ventanas oval o redonda, o muy raramente por venas comunicantes o alguna dentro del laberinto óseo. Y en cuanto a la otitis media crónica, esta se va a contaminar también a través de las ventanas, tanto oval o redonda, y además por la erosión causada por el colesteatoma o las granulaciones, particularmente del conducto semicircular externo. Tenemos también complicaciones endocraneales, en los que se va a destacar lo que es la meningitis, el empiema extradural, el empiema subdural y abscesos intraparenquimatosos. Se llama endocraneal porque va a surgir fuera de lo que es el hueso temporal, es decir, que va a haber extensión del proceso infeccioso óptico dentro del cráneo. Esta puede llegar a ser de cierta forma, puede llegar a ser intra o extradural. Tenemos la meningitis, como ya lo habíamos mencionado, que es la infección de las leptomeninges y líquido cefalorraquídeo a partir de un proceso óptico. Las vías de propagación pueden ser rápidas en la otitis media aguda a través de venas comunicantes. Dentro o fuera de las complicaciones ya mencionadas, también tenemos una complicación de la otitis media llamada colesteatoma. Los colesteatomas van a llegar a ser quistes, es decir, una masa normal de células queratinizadas, o piel que crece de forma progresiva dentro del oído medio o mastoideo. Esta se va a caracterizar por pérdida auditiva progresiva, otorrea crónica, se va a caracterizar por secreción óptica, vértigo ocasional, dolor de oído, a esto se le denomina otalgia, requiere y de cierta forma estas colesteatomas van a llegar a requerir un procedimiento quirúrgico para así extirpar completamente lo que es el colesteatoma y reconstruir así las estructuras dañadas. Principalmente se va a llegar a realizar lo que es una timpanomastoidectomía. Si no se trata adecuadamente un colesteatoma, puede llegar a generar una pérdida auditiva, puede llegar a generar vértigos y hasta inclusive la ruptura de los huesecillos de esta parte del oído. Con esto estaríamos finalizando lo que es nuestra resolución de casos clínicos. Muchas gracias.